Es evidente que la glucosa, principal gasolina del organismo y materia prima para la obtención de fuente de energía en el metabolismo, está regulada por distintos mecanismos. Dentro del organismo tenemos un órgano especial, el páncreas, el cual es el principal regulador de los niveles de glucosa en sangre y en el propio cuerpo. ¿Cómo lo consigue? Mediante la utilización de dos hormonas muy importantes. Una de ellas es el glucagón, el cual se encarga de regular los niveles de azúcar en el organismo cuando estos se encuentran muy bajos, es decir, vacía los depósitos de glucosa en el organismo, como por ejemplo a nivel hepático, y los distribuye por el resto del organismo según las necesidades. El glucagón es una sustancia que pertenece al grupo de las hormonas, es decir, reguladores de ciertas funciones vitales del organismo. En este caso, el glucagón junto con la insulina, ambos producidos en el órgano del páncreas, se encargan de la regulación del principal combustible y o gasolina del organismo, es decir, la glucosa, los carbohidratos. El glucagón, desde que se descubrió por primera vez en 1923, se le consideró como un contaminante hiperglucémico, ya que no se sabía por qué el páncreas podía subir los niveles de azúcar en el organismo. Y de ahí se le pasó el nombre a ser un agonista de la glucosa, de ahí el nombre de glucagón. El glucagón, al igual que la insulina, es una hormona de tipo polipeptídica, es decir, está compuesta de una estructura de varios aminoácidos esenciales y no esenciales, siendo en este caso el número de 29. Y el glucagón se produce a nivel pancreático en las células de tipo alfa, mientras que en la célula beta son las que producen la insulina dentro de los islotes de Langerhans pancreáticos. Y a su vez, el glucagón lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Glucagen, ya que mediante distintas técnicas de tecnología, como por ejemplo la bioingeniería y la ingeniería molecular, se ha conseguido sintetizarla de forma artificial. Al igual que su hermana antagonista, la insulina, el glucagón tiene una función específica dentro del organismo y es mantener los niveles de glucosa en sangre siempre que estos sean bajos o que el organismo requiera un aumento de glucosa en sangre para poder distribuirla por la zona que se necesite, sea por ejemplo en el músculo, en el cerebro, en el corazón. Por eso, el glucagón se indica en las propias hipoglucemias, es decir, en las bajadas bruscas y críticas de la glucemia basal. Y también podemos utilizar el glucagón, ciertas características del mismo, para el diagnóstico de algunas afecciones de tipo gastrointestinales, ya que el glucagón es un potente relajador muscular liso. Y el glucagón también, debido a que se considera una hormona del estrés, junto con el sistema adrenérgico, también se puede utilizar para las intoxicaciones por ciertos fármacos, especialmente por los beta bloqueantes. Más adelante veremos el porqué. El glucagón suele ser una sustancia bastante segura y bien tolerada en los casos y ensayos donde se ha utilizado desde hace varias décadas. Pero aún así, tenemos que saber que el glucagón está totalmente contraindicado
primero en la propia alergia o reacciones de hipersensibilidad que se puedan dar con el glucagón sintetizado de forma artificial, en situaciones de hipertensión arterial, ya que el glucagón, al estimular el sistema adrenérgico, puede subir aún más la tensión arterial de un paciente, incluso en ciertos pacientes de tipo cardiópatas crónicos. Y tampoco deberemos utilizar el glucagón en el feocromocitoma, de nuevo por la misma razón, ya que puede subir la tensión arterial y agravar el estado tumoral. Y también debemos tener en cuenta ciertas precauciones con el glucagón. Siempre que se administre será de forma lenta, ya que nos interesa subir los niveles de glucosa en sangre, pero poco a poco. Evitar los efectos rebote y que haya un aumento brusco y tengamos que utilizar su antagonista, es decir, la insulina. De nuevo en pacientes cardiópatas, ya que puede afectar a ciertas características del corazón, como veremos más adelante. Así como también en pacientes que sufran propios problemas del páncreas, el principal órgano productor de glucagón. De nuevo repetir la adversidad cardiovascular que tiene el glucagón debido a su estimulación adrenérgica. Y por supuesto, mucho cuidado en aquellos pacientes que por algún diagnóstico o prueba diagnóstica tengan que venir en ayunas, ya que se pueden producir efectos adversos y el glucagón, en vez de subir los niveles de glucosa en sangre, los puede bajar aún más. Ahora veremos más adelante la razón de ello. Y por supuesto hay que hacer y advertir una reposición de la glucosa hepática, ya que el glucagón va a ir a utilizar la principal reserva orgánica de la glucosa en el organismo, siendo en este caso el hígado, por lo cual siempre hay que tener una reserva de glucosa en el hígado cuando utilicemos el glucagón. El mecanismo de acción del glucagón es tan simple como saber que el glucagón es la hormona que se encarga de subir los niveles de glucosa en sangre cuando estos se hallan bajos o se requiere un aporte extra o mayor de glucosa en el organismo. Aún así también tenemos que saber otras funciones que tiene el glucagón dentro del propio cuerpo. Por supuesto, tenemos que decir que el glucagón es un inductor catabólico. ¿Qué queremos decir? Que interfiere con el metabolismo. ¿Para qué? Para la producción de energía mediante la degradación de la glucosa, es decir, las rutas catabólicas. ¿Cómo lo logra el glucagón? Primero, con la glucogenólisis, es decir, la rotura de las moléculas de glucógeno hepático para la producción en masa de glucosa, que más tarde se repartirá por el organismo. Y a su vez también promueve la gluconeogénesis, es decir, la mayor aparición y mayor creación de glucosa en el organismo. No solamente mediante la degradación del glucógeno, sino mediante la utilización de otras materias primas que pueda haber en el organismo, como por ejemplo las proteínas o los ácidos grasos, los lípidos. De ahí que el glucagón también es un potente productor de cetonas, es decir, promueve también la cetogénesis. Y también tenemos que saber que el glucagón también actúa como beta-adrenérgico, ya que estimula la producción de catecolaminas, prepara al cuerpo para una situación de emergencia o estrés. Por lo cual el glucagón también es muy útil en una intoxicación por betabloqueantes. La vía de administración más usual del glucagón es la vía parenteral, especialmente en todas las formas parenterales, ya que se puede inyectar de forma intravenosa
intramuscular y también subcutánea, especialmente en aquellos pacientes que tienden a una hipoglucemia o tienen problemas pancreáticos severos que afectan a la segregación de glucagón. Y siempre debemos de saber que cuando administramos el glucagón, por ejemplo, tanto de forma intravenosa, subcutánea e intramuscular, siempre hay que administrar dosis menores de 1 miligramo por mililitro para evitar un efecto rebote y un aumento rápido y bastante lesivo de los niveles de azúcar en sangre, lo cual conllevaría a la utilización de su antagonista, la insulina. La posología más habitual del glucagón suele ser bastante estandarizada debido a los altos ensayos y estudios de investigación que se ha hecho con el glucagón en sus diversos ámbitos clínicos y de experimentación empíricos. Por ejemplo, para un cuadro de hipoglucemia crítica o crónica, en adultos y personas con mayores de 25 kilos, utilizaríamos una dosis de 1 miligramo que se puede administrar intramuscular, subcutánea o intravenosa si precisase. Y en los niños, en pediatría, utilizaríamos la mitad de la dosis o personas con menores de 25 kilos, 0,5 miligramos intramusculares y subcutáneos, dejando la vía parenteral intravenosa como último recurso. Siempre hay que vigilar las recaídas de una persona que le administramos glucagón por una hipoglucemia, ya que decimos que el glucagón saca toda la glucosa que hay en el hígado. Y claro, si tú sacas toda la glucosa que hay en el hígado, las reservas te quedan totalmente vacías. Por lo cual, el glucagón siempre se suele administrar con una dosis extra de glucosa en el organismo, ya que el propio glucagón se va a encargar de distribuirla por todo el cuerpo. Y las reservas hay que dejarlas con un mínimo de suficiencia corporal o orgánica. En una intoxicación por beta-bloqueantes, podemos utilizar un bolo intravenoso de 5 a 10 miligramos, repitiendo esta dosis si precisase. Y si ya tenemos un cuadro instaurado de hipoglucemia o de una intoxicación por beta-bloqueantes que va para largo, es decir, en una unidad de cuidado intensivo, podemos utilizar perfusiones. Por ejemplo, en bomba podemos diluir 20 miligramos de glucagón en 230 mililitros de suero glucosado al 5%. Le administramos glucagón para que suban los niveles de glucosa en sangre y aparte un aporte de glucosa extra para dejar el hígado con una pequeña reserva. Y si utilizamos una perfusión por jeringa, podemos utilizar una dilución de 25 miligramos en 25 mililitros, de nuevo con un glucosado al 5%. Y el ritmo de perfusión suele ser aproximado de 3 a 5 miligramos por hora. Hay que decir que el glucagón no se ha demostrado que tenga mucha compatibilidad e incompatibilidad con el resto de la farmacología existente. No hay muchos estudios que avalen que el glucagón se pueda administrar a la vez o no con otros fármacos. Pero sí debemos de tener en cuenta las interacciones que tiene el glucagón, especialmente con su mayor enemiga y adversaria, con la insulina. Nunca administrar los dos a la vez. O subimos los niveles de glucosa en sangre o los bajamos, pero nunca tenerlos ahí dando tumbo entre el glucagón y la insulina. También tiene interacción con los anticoagulantes de tipo orales, el acenocumarol, la warfarina, y por supuesto también interactúa con los betabloqueantes. De nuevo, no administraremos a la vez un betabloqueante y el glucagón. Primero, la intoxicación por los betabloqueantes y para revertirla utilizaremos el glucagón, que aumenta los niveles de catecolaminas en el organismo y estimula el sistema adrenérgico que está dormido
por los betabloqueantes. Dentro de la adversidad, el glucagón suele ser una sustancia bastante bien tolerada y apenas presenta efectos secundarios. Pero sí se han detallado ciertos efectos como por ejemplo dispepsias, dolor, taquicardias, aumento de la tensión arterial, especialmente en aquellos pacientes que sean tratados para un diagnóstico médico con el glucagón o que tengan cardiopatías. Y también tenemos que decir que en los pacientes diabéticos el glucagón puede inducir un coma diabético. Aunque el principal efecto adverso del glucagón es la aparición de una hipoglucemia. Es decir, en vez de subir los niveles de azúcar en sangre, el glucagón puede disminuirlos aún más. ¿Cómo lo hace? La poca cantidad de glucosa que hay en el organismo, especialmente en el hígado, el glucagón la saca directamente. Pero claro, el glucagón no le da tiempo al propio organismo a reponer la poca glucosa que quedaba en el hígado. Quiere decir que de nuevo volvemos a encontrar un estadio de hipoglucemia ocasionada por el glucagón. De ahí que tenemos que vigilar las recaídas de aquellos pacientes que le administramos el glucagón, ya que decimos de nuevo que el glucagón quita todo, o mejor dicho, distribuye toda la glucosa que hay en el organismo, pero no la repone. Es el propio organismo el que la repone en el hígado, aparte de un aporte que nosotros le podemos dar desde el exterior. De ahí entran las sueroterapias o las fluidoterapias de tipo glucosada, pero hay que darle tiempo al organismo a reponer lo que el glucagón ha sacado de él mismo. Y en el embarazo y la lactancia, el glucagón tiene categoría B, es decir, se puede administrar, no hay datos que evidencien, o mejor dicho, no hay estudios o evidencia de que se produzcan daños fetales, malformaciones o complicaciones en la gestante, por lo cual es un fármaco seguro durante la gestación y en el embarazo. Por último, nos queda decir que el glucagón, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, no se dispone de mucha información de si es una sustancia dializable o no, por lo cual su uso será cauto en pacientes con alto grado de nefropatía y no suele requerir un ajuste de dosis en los mismos. De nuevo volvemos a repetir que el glucagón, siempre que se administre de forma parenteral rápida, se debe de administrar de forma lenta y con una dosificación menor de 1 miligramo por mililitro. Y otra vez, recordar que el glucagón, a pesar de que es un fármaco que aumenta los niveles de glucosa en sangre, también puede producir hipoglucemia, ya que el glucagón reparte toda la glucosa restante que hay en el organismo, pero no la repone. Es el propio cuerpo el que va reponiendo la glucosa que falta, sumándole a ello un aporte exterior mediante sueroterapia glucosada. Pero el glucagón no repone la glucosa que falta en el almacén hepático.